Bien, entonces acompáñenme por favor a Primera de Juan. Hemos venido estudiando ya esta carta y esta carta tiene un propósito muy interesante. Esta carta nos ha estado hablando acerca, Juan ve una preocupación. Yo no sé si a usted le pasa hoy en día, pero uno cuando va en la calle y uno va manejando y llega a una roja, yo veo a todos lados ahora y veo por los retrovisores, porque se muestran cómo con las motos se te cruzan y quieren robarte, secuestrarte y todas estas cosas. Entonces, hoy como que uno anda mucho más precavido, viendo a qué hora sale, a dónde va, ¿verdad? Anda como atento. Si es que algo por ahí, alguien se ve medio sospechoso, uno va caminando diferente. Juan ve algo que cada hombre o mujer que ha venido al conocimiento de Cristo debe prestarle atención. Porque una cosa es cuando venimos y somos salvos y Dios ha perdonado nuestros pecados, pero hay algo maravilloso que Él identifica y dice: no se dejen robar, no se lo dejen quitar. ¿Y saben lo que es? Es la comunión con Dios. Es ese compañerismo, ese tiempo de amor que nosotros tenemos con Dios. Juan le dice: no se lo dejen quitar, y Él ya viene hablando. Y la semana pasada Él nos enseñaba, bueno, la Escritura nos enseñaba que amar las costumbres terrenales nos pueden desviar de nuestra comunión con Dios. Lo empezábamos a observar y Él decía: y si ustedes quieren gozar de una verdadera comunión con Dios, entonces amen la verdad, amen la palabra, amen al Señor. Y después dijo: amen a su prójimo. Entonces Juan tiene esto en mente, esta preocupación de que nadie le robe la comunión con Dios. Y hoy, a través de la Escritura, Juan nos quiere enseñar algo muy importante, que a través de sutil, pero así de manera muy sutil, de manera casi imperceptible, hay enseñanzas y falsos maestros que nos lo van a querer quitar o robar. Hay una historia interesante que habla de un pueblo que está situado en una altura, en una montaña y rodeado por una fortaleza. Y hay un general muy valiente que tomó algo y dijo: yo voy a enseñar al pueblo cómo el pueblo puede estar siempre protegido. Porque en sus alrededores habían aldeanos que querían derrubar esa fortaleza y entrar a esta ciudad y tomar sus riquezas. Y él dijo: no, yo les voy a enseñar cómo deberían de hacerlo. Pero una vez, ya cuando estaban sitiados y estaban a punto de derrumbar la fortaleza, él dijo: yo los voy a reunir nuevamente y les voy a recordar que guarden lo que les he enseñado, que lo pongan en práctica, que guarden esa unidad en ese conocimiento. Y de esa manera van a guardar la fortaleza y no van a ser atacados. Juan tiene el mismo pensamiento que este valiente general, de que el pueblo de Dios debe estar muy apercibido de aquello que puede robar su comunión con Dios. Así que ahora sí, vengamos a Primera de Juan, capítulo número 2, y vamos a estar desde el versículo número 18 hasta el versículo 28. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18 hasta el 28. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte amén. Pero fuerte, como que ha venido desayunando. No han venido desayunando. Muy bien, amén. Dice la Escritura de la siguiente forma: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, ¿qué cosa? Que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio
permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Muy fuerte. Bueno, lo primero que Juan empieza a hablar es sobre los anticristos. Si yo le digo a usted anticristo, usted se va tal vez a venir a la mente alguna película media apocalíptica, ¿verdad? Y no sé, a veces nos imaginamos a Satanás con cuernos, con cola, con tridente, rojo, de esa manera, pero Juan empieza a hablar no solamente de un anticristo, sino de varios anticristos. Y vamos a ver qué significan esto. Esta palabra anti significa en lugar de o en oposición a. Y Cristo significa Mesías. Entonces, lo que quiere decir esta palabra es todo aquel que quiera tomar el lugar de un Salvador o que esté en contra del Salvador. Entonces, cuando Juan está hablando de los anticristos, está hablando de todo aquel que quiera tomar el lugar de un Salvador o que se esté yendo en contra del Salvador. Ahora, ¿cuál sería el carácter de este anticristo o estos anticristos? Y Pablo lo dice, y vamos un ratito a 2 de Timoteo. Venga conmigo a 2 de Timoteo, capítulo número 3. 2 de Timoteo, capítulo número 3. Y cuando usted llegue ahí, dígame gol. Dijeron amén por acá. Estoy viendo si están atentos. Muy bien, 2 de Timoteo, capítulo número 3. Versículos 1 al 5. Y veamos un poquito el carácter, la personalidad de estos hombres que vendrían. La Biblia los describe de esta manera. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. Porque habrá hombres, y aquí está la descripción, que son así, amadores de sí mismos. Serían avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero ¿por qué serían tiempos peligrosos? Y miren lo interesante del asunto. En el verso número 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Es una descripción terrible. Todo lo que dice de ellos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero esto es lo peligroso. Todo está aquí adentro. Está aquí adentro en el corazón, está en la mente, pero externamente, ¿cómo se mostrarían? Por pocos flotan. Bondadosos, como que tuvieran piedad, muy religiosos, de palabras tal vez muy dulces. Pero el interior es terrible. Jesucristo habló de ellos en el tiempo del Señor Jesucristo. Habían hombres así también y Él les dijo sepulcros blanqueados. Porque tal vez cuando uno va, literalmente uno va a un cementerio, usted ve en la tumba y ve siempre una parte afuera como de mármol donde está inscrito el nombre, ¿verdad? Y eso uno a veces lo limpia, hay personas que tienen la costumbre y lo adornan, pero dentro de eso hay puro hueso muerto.
exactamente el carácter de estos hombres. Por dentro se muestran, o sea, son de una manera, pero por fuera se muestran de otra, y ese es el peligro. Pero no se queda ahí la descripción de ellos. Venga conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, segunda de Pedro 3. Y miremos, por favor, los versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. ¿Llegó? ¿Eh? Miren lo que dice la Escritura. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hombres burladores, hombres con apariencia de piedad, pero que tendrán inclusive o pondrán en duda la promesa de la venida de Cristo. Esta semana estaba leyendo nuevamente la biografía de Corrie ten Boom, y ella tuvo un caso similar con un hombre burlador. Era teólogo. Lo más chistoso es que era un hombre estudioso de las Escrituras. Y un día le dice, ¿por qué tú predicas acerca de la venida de Jesucristo? ¿Por qué tú hablas de que Cristo va a venir? Todas las cosas han sido igual siempre. Y Jesucristo dijo más de 2000 años atrás que Él iba a venir, y hasta el día de hoy Él no viene. Cristo jamás va a venir. Eso era una metáfora. Y esta mujer le dice, no, hoy más que nunca usted me ha demostrado que Cristo sí viene. Y se queda sorprendido el teólogo y le dice, ¿y cómo? Y le dice, por favor, abra segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice, vendrán hombres que se burlarán de esto y que dirán que no vendrá. Usted es uno. Qué linda manera de mostrarle algo a él. Entonces, Juan empieza a hablar sobre esto, de qué es el anticristo, cuál es el carácter, pero qué es lo que nos muestra la aparición de ellos, de que ellos empiecen a brotar. ¿Qué nos muestra esto? Y Juan lo decía de esta forma, regrese conmigo a primera de Juan. Y cuando esta clase de hombres aparezcan, el verso 18 del capítulo 2 nos lo deja ver, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Yo creo que como estamos en esta onda de la Copa América y termina el segundo tiempo y dan tiempos extendidos, ¿se ha dado cuenta que ponen 4 minutos, 6 minutos? Es como el tiempo extendido, pero ya es el tiempo, aunque se sigue jugando, ya es el tiempo final. Juan está diciendo, cuando aparezcan estos hombres, ya estamos en los últimos tiempos. Qué increíble es observar esto, pero esto lo dijo Jesús antes. Y venga conmigo al libro de Marcos. Veamos Marcos, recaba esto en el capítulo número 13. Y en Marcos capítulo número 13 Jesús habla sobre esto. Y mire desde el verso número 1, y miren lo que vamos a observar, Marcos 13 del 1 al 6, y de ahí brincamos del 21 al 23. Marcos 13 dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios, hablando del templo y todo esto. Jesús le responde y le dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el verso 3 dice así, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A cuándo se va a empezar a acabar todo esto? ¿Cuándo va a suceder que no va a caer piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús le dice el verso 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Verso 21, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Pero ustedes miren que se los he dicho todo. O sea, Él está diciendo antes de que suceda todo esto.
Jesús está mostrando cuál sería el propósito de estos anticristos, de estos hombres que quieren tomar la posición de Cristo o irse en contra de Cristo. Porque vienen con un propósito. Y el propósito es el engaño. Ellos vienen con engaño porque quieren seducirnos para alejarnos de la verdad. Quieren hacer o provocar una caída en el error, o quieren inducir a que tengamos un mal juicio, que no comprendamos quién es Jesucristo. Estos hombres quieren alejarnos de la verdad y veámoslo nuevamente en Primera de Juan. En el mismo capítulo número 2, veamos por favor los versículos 16 y el versículo 28. Versículo 28 dice: ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El propósito de ellos es dejar de conocer a Cristo con un propósito: quitarnos aquella comunión. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quién recuerda esto? Lo primero que trataron de hacer ellos es taparse. Porque cuando perdemos esa comunión con Dios, perdemos el poder estar bien delante de Él. Cuando alguien cae en vergüenza es porque no quieres que veas lo que ha pasado. El engaño de estos hombres es para quitarnos de tal manera la comunión, para que no vengamos a Él. Este propósito, queridos amigos, es lo peor que a alguien le pueden robar. Yo no puedo pensar algo peor en la vida que puedan tomar de alguien. Si a usted le quitan un carro, trabaja y lo hace. Si a alguien le quitan cualquier bien. Pero si alguien te quita tu relación con Dios, te está quitando lo más importante que tienes en la vida. Porque Dios es refugio. Porque Dios es Padre. Porque Dios es fortaleza. Porque en Dios hay amor. Y el que alguien venga con la intención de, por medio de engaño, de tratarte de seducirte para alejarte de la verdad, o que caigas en el error, o tengas un mal juicio de quién es Dios, es lo peor que puede pasarlo. Y estos hombres, queridos amigos, son muy peligrosos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Volvamos a Primera de Juan, capítulo número 2. Y esto es lo interesante. En el verso número 19, es lo más interesante, porque Juan les dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Wow! Entonces estos anticristos, queridos amigos, no es que van a estar lejos. No es que van a estar en la calle o que se van a presentar de alguna manera extraña a nuestra forma de comunión, sino todo lo contrario. Van a estar en medio de nosotros. Díganle a la persona que está a su lado: tú tienes cara anticristo. No, mentira, no. Pero así de cercano, eso es una broma. No le vaya a decir eso a nadie, por favor. Es algo que a veces los pastores usan. Pero están tan cercanos, son parte de nosotros, pero vienen con una intención clarísima, y es seducirnos hacia la mentira, para alejarnos de la comunión con Dios. Estarían con nosotros, es lo que habíamos visto en Marcos, y todos los versículos que observamos en Timoteo y en Pedro, nos hablaron que tendrían apariencia de piedad. Inclusive llega a decir la Escritura que ellos tratarían o profetizarían en el nombre de Dios. Personas que se verían como que sirvieran a Dios, pero tienen un propósito detrás de lo que están ejecutando. El propósito de los anticristos, queridos amigos, es apartarnos de la verdad para que perdamos comunión por medio del engaño.
¿Cuál es el engaño de su enseñanza? ¿Por qué esto es tan sutil? Y ya lo vamos a observar. Miren lo que dicen los versículos 22 y 23. Porque aquí Juan empieza a enseñar cuál sería el engaño que ellos van a utilizar. ¿Cómo es que te empiezan a quitar tu comunión con Dios? Dice esto: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Estos hombres van a negar que Jesús es el Mesías. Estos hombres negarían al Padre negando también al Hijo. Estos hombres empezarían a negar la deidad de Jesucristo. Empezarían a negar la obra de Jesucristo, la suficiencia de Jesucristo. Yo me hice una pregunta aquí y es: ¿en quién está pensando Juan cuando escribe esto? ¿Qué eran las personas que estaban alrededor de ellos que tal vez vendrían de esta forma a querer engañarles de manera tan sutil que no se darían cuenta? Yo no sé si usted ha visto en YouTube, hay unos expertos en robar, pero es como que fueran magos supuestamente, y que vienen, a ti no te puedo robar, no tienes nada, pero aquí Paolo tiene un reloj, y él le coge y le toca aquí, pero está que le hace así el reloj y se lo saca, ¿no lo han visto? Y que le tocan por acá y le sacan la billetera. Entonces es una forma tan sutil que te tocan por acá, pero te están robando por acá. Es súper interesante la forma en la que lo hacen. Y de la manera en la que... Pablo, toma el reloj. No, mentira, sí lo tiene puesto. La forma en la que lo hacen es de esa manera, es tan sutil para robar lo más importante. Entonces, ¿en quién está pensando Juan? Y hay 4 grupos de personas que quisieron meter enseñanzas en la época de Juan, que hoy se replican, tal vez de diferentes maneras. La primera de ellos son los gnósticos. Los gnósticos estaban queriendo meter enseñanzas en medio del pueblo de Dios. ¿Y quiénes son? Los gnósticos dicen lo siguiente: debe haber un conocimiento espiritual secreto que es necesario para llegar a la salvación. Es elevarte en lo espiritual y hallar los secretos revelados del cosmos para alcanzar salvación, para tener comunión con Dios. Eso es lo que ellos dicen. Ellos decían que Cristo era uno de los seres espirituales superiores, pero no era el único. Esto nos lleva a no confiar en la suficiencia en el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, la santería. La santería tiene un pensamiento, se maneja de esta manera. Espíritus blancos y espíritus negros le llaman ellos. Supuestamente los espíritus negros son aquellos malos y hay espíritus blancos a quienes ellos le piden, oran y le rezan para que hagan ciertas cosas. Entre ellos, los santeros piensan que Jesucristo es un espíritu blanco. Miren, esto he aprendido, usted me dijiste que ha sido santero. No, pero yo le voy a contar por qué. En cierta ocasión, tuve que ir a hablar con una persona que practicaba esto. Y desde que entré a la casa, Dios mío santo, eso sí parecía casa embrujada de Halloween, 31 de octubre, porque tenía un pocotón de cosas, que frutas alrededor de muñecos, y tenía ahí unos pájaros horribles. La verdad que eso era súper feo. Cuando yo me senté a la silla a hablar con él, él me dijo: yo sabía que tú venías. Uy, sí se me espelucó así. No, estoy bromeando. Me dijo: yo sabía que tú venías, ya me lo habían dicho. Yo, qué bien, chéverísimo por ti. Entonces, me dice: mira, él había sido diácono en una iglesia cristiana evangélica. Y me dice: yo sé quién ha sido tu pastor, y se llama tal. Me dice: pero yo he evolucionado. Esas fueron literalmente sus palabras. Yo he evolucionado. Tú no entiendes en qué nivel espiritual me encuentro yo. Lamentablemente él murió años después, con cáncer al hígado. Y ninguno de sus rituales y ninguna de sus cosas le evitó el momento que a cualquier hombre y mujer le va a llegar, la muerte. Pero esa iluminación le quitó algo. Su iluminación, su comunión con Cristo. Se dejó seducir de esto,
se dejó iluminar por esto y terminó oscuro por eso. Entonces, este gnosticismo se metía en la época de Juan y se va a querer meter hoy en la iglesia. Tratar de evolucionar espiritualmente hablando para alcanzar una revelación secreta. Y por eso se han creado tantas sectas. Porque hay hombres que piensan que han sido grandemente iluminadas cuando Jesucristo ha dejado su palabra aquí. Punto. Y no hay más que iluminarnos. Ese es uno de los que se metían sutilmente, querían meterse sutilmente y alejar de la verdad de Cristo. Otros eran los legalistas. ¿Quiénes eran los legalistas? Los legalistas tenían una insistencia en la observancia de la ley judía. Entonces, lo que ellos decían era, a ver, si tú realmente quieres llegar a ser un seguidor de Jesucristo, es verdad, tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero tienes que guardar la ley judía. O sea, circuncídate, guarda las fiestas judías, y si guardas eso, realmente llegas a ser un discípulo de Cristo. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a confiar en las obras de los hombres. Que por medio de nuestras obras nosotros podríamos llegar al cielo. Queridos amigos, queridos hermanos, eso es literalmente imposible. Y este tipo de cosas se meten en las iglesias. Están tan cerca, hablan tan parecido a nosotros. Hay iglesias que han empezado tan bonito, tan alegres, pero luego se les mete estas corrientes de debes de hacer esto para agradarle a Dios. Y ya empiezan a hablar diferente, ya no dicen Jesús, sino que te dicen Yeshua. Y ya no te dicen hola, te dicen Shalom. O sea, y empiezan a practicar cosas que no corresponden hacia nosotros. Queridos amigos, si la salvación dependiera de las obras de los hombres, ¿para qué muere Cristo? Su muerte no serviría para absolutamente nada. Y este pensamiento se metía también a la iglesia diciéndole, debes de hacer esto para poder llegar a la salvación. Cuando la Escritura dice otra cosa. No solamente eran esos dos, sino tenemos a uno que se le llama el sincretismo. ¿Y qué era el sincretismo? Es la mezcla de enseñanzas cristianas o prácticas con creencias paganas. ¿Y qué te lleva a esto? A diluir el mensaje de la cruz, la suficiencia de la cruz. ¿Cómo se mezcló esto? Miren, una vez nos estábamos con Francisco en el seminario y nos dieron una clase de sectas, y entre ellas la nueva era. Y hay algo que la nueva era le llama el poder de la atracción. Entonces el poder de la atracción es como que en tu palabra hay un poder para que el universo te atraiga. Y tú le dices, quiero ese carro, y el carro, ¡bum!, aparece al mes. No, estoy hablando muy en serio, todo el mundo se ríe, pero esto es muy en serio. Y tú le dices, no, yo quiero ese negocio. Y el negocio te aparece a los 3, 4 meses. Es la ley de la atracción, porque como somos pequeños dioses, esto es muy, muy en serio por si acaso, pequeños dioses, entonces lo que yo diga con mi boca, lo que yo confiese con mi boca, lo que yo decrete con mi boca, eso se va a hacer, la ley de la atracción. Eso se mete también en la vida de la gente, de la vida de la iglesia. Y por eso hay muchas cosas que se andan escuchando por YouTube y eso. Y es muy común el día de hoy escuchar a muchas personas decir amén. Ayer nomás veía a un cliente mío, un cliente que maneja una funeraria. Y parece que hizo algo muy grande, muy chévere, una 5K de su empresa y mucha gente regaló un carro. Y él ponía ahí, solamente decrétalo y cree y se hará. Amén. Eso se quiere meter en la iglesia. Entonces, si eso se mete en la vida de la iglesia, ¿de qué sirve la cruz? Si yo le puedo decir al universo, dame ese negocio, sáname de esto, ¿de qué sirve Jesús? Y esto se mete en las iglesias, se mete en la vida de la iglesia. Y el cuarto pensamiento o enseñanza que quería meterse era el antinomianismo. Y esto es todo lo contrario al legalismo, en cambio, todo lo contrario al legalismo. La gracia de Cristo permite vivir sin restricción moral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Le quita la falta de arrepentimiento a la iglesia. Miren, queridos amigos,
Ninguno puede decir aquí que ha conocido a Cristo y no ha pecado. Ninguno. Especialmente yo. Ni usted, ni ninguno de nosotros puede decir, desde el día que he conocido a Cristo, no he pecado. Todos hemos pecado. Hay una necesidad en nuestra conciencia de reconocer nuestros errores, de reconocer que necesitamos a Jesucristo. Pero ¿qué pasa si decimos, ¿saben qué, queridos amigos? Había una canción que se llamaba Living la Vida Loca, entonces, ¿sabes qué? No pasa nada, el mundo se va a acabar. Cristo ya te perdonó los pecados presentes, pasados y futuros, absolutamente todo. Entonces, ¿para qué portarte bien? Ese tipo de enseñanzas también se mete en la vida de la iglesia. Le quita el propósito de santidad a la iglesia. Miren, todos estos maestros con estas enseñanzas que son sutiles pero engañosas, van a querer hacer algo. Y es apartarte de la comunión con Dios. Es como lo que ahorita pasó. No sé qué pasó con la cámara y todo el mundo a la cámara. Y se quitaron y dijeron, ¿qué le habrá pasado al hermano? Exacto, sí, que fue muy sutil. Eso fue a propósito para probarlo, ¿no? Pero es de esa manera, es tan sutil la enseñanza de ellos, se puede hacer sentir tan bien, pero están robando lo más importante que un creyente puede tener en su vida, y es su comunión con Dios. Lo único que necesitamos para tener una verdadera comunión con Dios, queridos amigos, es Jesucristo. No hay otra persona que necesitemos, solamente a Cristo. La obra de Cristo es suficiente, su amor es suficiente, su perdón es suficiente, su sacrificio es suficiente para gozar de una verdadera comunión con Dios. ¿Qué es lo que entonces Juan les instruye? Para que no se dejen atacar y no se dejen robar aquello que Dios les ha dado. Venga conmigo, por favor. En primera de Juan, capítulo número 2, versículo 2, versículos 24 y 28. Dice lo siguiente, versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, que esto permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, y también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La versión NTV dice, permanezcan fieles a la enseñanza. Entonces Juan les está diciendo, vendrán estos maestros, vendrán estas corrientes, querrán robarle su comunión con Dios por medio de estas sutiles enseñanzas, pero van a terminar apartándose de esa comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que Juan les dice? Dice, permanezcan firmes en la enseñanza. Diga conmigo, permanecer firmes en la enseñanza. Ellos ya sabían la verdad, no necesitaban saber la verdad porque ya la sabían, no necesitaba que alguien venga con una mayor revelación porque ellos ya sabían. Miren, cuando usted y yo tenemos algo clarísimo, que lo único que necesitamos para estar bien con Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz, es que nuestra confianza esté puesta solamente en Él, no necesitamos de absolutamente nada más. No necesita el manto de la Virgen María que se lo pueden vender, o el agua del río Jordán, o la sal del mal muerto para que esté más santo. Usted no necesita ese tipo de cosas, no necesita una revelación de una meditación de 4 o 20 horas, no. Su única necesidad es Jesucristo. Entonces, Juan les dice, permanezcan fieles en lo que ustedes ya han aprendido. Mire, el gnosticismo te decía, conoce espiritualmente lo secreto para que alcances salvación. Tenías que conocer algo secreto de la Escritura, una revelación de lo alto para llegar a la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Primera de Timoteo. Venga conmigo a Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios,
un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. No hay otro. No hay ninguna persona que pueda mediar para que podamos estar bien con Dios. Solamente Jesucristo. ¿En qué entonces tenemos que permanecer firmes? En esta enseñanza. ¿Qué pasa si el día de mañana le dicen, yo la veo a usted mal? Yo veo que usted necesita a Dios. Miren, le presento esta agua bendita, traída desde el río Jordán, embotellada exclusivamente con cristales del Mar Muerto. Solamente $5 se pasa aquí y se pasa acá y usted va a entrar al cielo. Hoy usted se ríe, pero hubo un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero, un monje católico, se enfrentó a la misma iglesia madre, a la misma iglesia católica. Cogió y puso 95 tesis en forma de protesta porque estaba cansado de que estén vendiendo puestos en el cielo. Y en ese tiempo le llamaban indulgencias. Y le decían, si tú das tal cantidad de dinero, tienes garantizado el cielo. ¿Y quiénes lo decían? Los monjes católicos de la época. Vestidos de piedad. Se veían religiosos, pero no conocían a Jesús. Queridos amigos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos otra relación. Hay un solo. ¿Qué decía el legalismo? Si tú cumples la ley, si haces esta obra, puedes llegar al cielo. ¿Qué dice en cambio Romanos 3? Venga conmigo a Romanos 3. Romanos 3, el versículo número 20, dice la Escritura así. Romanos 3, versículo número 20. Me gustaría leerlo juntos. Si llegan ahí, podemos leerlo juntos. ¿Ya llegaron? Dígame amén. Dice así, a ver, 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por cuántas obras entonces podemos ser justificados delante de Dios? Por ninguna. Usted puede ser el hombre más millonario del mundo, el hombre más caritativo del mundo, el hombre con mayor riqueza y que se despoje de su riqueza para darle todo a los pobres. Aún así no puede llegar al cielo, porque al cielo no se llega por obras, sino solamente por el sacrificio de Cristo. ¿Qué pasaría entonces si yo le digo, a ver, queridos hermanos, he tenido una revelación de lo alto? Y hoy, para que usted pueda tener una verdadera relación con Dios, usted tiene que entrar a esta iglesia todos los domingos de Tapillas. Y si, amén, ¿cómo? No se puede entrar a Tapillas. No estaría bien. Porque quitamos la mirada del único sacrificio valedero, que es Cristo Jesús. Todas estas enseñanzas se meten. ¿Qué pasó con el sincretismo? Que combina estos pensamientos religiosos, estas prácticas, como les decía, de la nueva era, decrétalo, decláralo, todo esto de aquí. Miren lo que dice 2 de Corintios. Venga conmigo a 2 de Corintios, capítulo número 6, versículo número 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo número 14, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cualquier práctica, sea esta la que sea, no sé, pues mézclele la meditación ancestral, bueno, ya hace tiempo que cogí esa clase de sectas, pero mezclar todo esto entre que el budismo y el cristianismo y todas las religiones llegan a Dios, eso no es correcto, te va a robar tu verdadera comunión con Dios. Queridos amigos, no necesitamos decretar nada. Mire, aprendemos a ver al mundo de manera muy diferente sobre el tema de que decreta para tener esto, declara para tenerlo acá, cuando ya lo tienes todo. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta que ya lo tenemos todo? Cuando Cristo es una realidad en tu vida, Cristo lo es todo. Cristo es el gozo mayor de cualquier persona. ¿Cuándo caemos en cuenta de esto? Yo sí les digo, dígame una persona que ha estado endeudada en su vida.
Algunos hemos estado en deuda. ¿Cuántos nos han llamado a cobrar y esto? Y es lo peor del mundo, es un infierno, literalmente. Estar endeudados es lo peor que puede pasar. Una de las peores cosas que pueden pasar. ¿Qué pasaría si tienes una deuda impagable? Y viene alguien, literalmente, y paga por completo tu deuda. Y que es tan completo el pago que tú puedes pasar al frente de aquel que le debías y no te puede acusar de nada, porque está pagada la deuda. ¿Cómo te sentirías tú? Alguien dígame un número que les parezca alto de deber. 1.000 millones. ¿Alguien que le parezca algo más alto? 1 trillón. ¿Quién dijo 1 trillón? Muy bien. Usted va a deber $1 trillón. Y lo debe y tiene que pagarlo, si no va a estar encarcelado de por vida. ¿Qué pasa si Paolo te la paga? ¿Cómo te vas a sentir tú? Feliz y agradecido. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa si tú la deuda que la hiciste, ¿verdad? Te la gastaste en comprarte PlayStation. El contexto es que es un menor de edad, por si acaso. Te gastaste en PlayStation, te gastaste en pizzas, te gastaste en balones de fútbol, te gastaste en 1.500 cosas inservibles y te endeudaste $1 trillón. Y sabes que no te sirvió para absolutamente nada. Al fin y al cabo no quedaste feliz. Y viene Paolo y te la paga. Te vas a sentir, ¿cómo? Agradecido. Vas a tener gozo. ¿Por qué? Porque tu deuda fue pagada por completo. Si ya lo tienes todo, no necesitas nada más que a Cristo. Nada más que a Cristo. Entonces esta enseñanza del sincretismo, que es mezclar todas estas cosas, van a querer robarte ese pensamiento, pero la Escritura dice no mezcles lo verdadero con lo falso, no mezcles la luz con las tinieblas. ¿Y qué era el antonianismo? En cambio era la libertad para lo inmoral. Ah, como Cristo entonces murió por mis pecados, entonces puedo hacer absolutamente todo. Todo es válido. Pero ¿qué pasa con este sentimiento que dice Tito 1? Vengan un ratito conmigo. Miren esta instrucción de Tito. ¿Llegó a Tito? Yo no llegué, entonces espérenme un segundito para llegar. Se me perdió Tito. Acá está. Tito capítulo número 2, versículo 11 al 14. Miren lo que dice. Tito 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se me ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué cosa? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué cosa? De todo lo malo que hacíamos, de toda iniquidad y purificar para sí mismo ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Entonces cuando hay esta corriente y se puede meter esta corriente, el otro día, es que esto se ve, lamentablemente esto puede pensar uno, bueno, esto no está pasando aquí, no, pero esto sí pasa. Y entristece cuando uno ve caer una iglesia, por ejemplo, cuando sus pastores caen en una inmoralidad sexual. Y aún sus pastores, su forma de vestir y de ser, y todo esto no habla de santidad, sino que se promulga otra cosa, desde los púlpitos se promulga otra cosa. Entonces las personas dicen, wow, el pastor lo hace. Entonces eso empieza a contaminar, a engañar. Está bien, no es verdad. El deseo de santidad, de ser una oscuridad. Entonces todo esto aquí se puede meter a la iglesia, pero Juan dice, permanezcan fieles. Si viene este pensamiento gnóstico, acuérdense de 1 Timoteo 2:5. Si viene el legalismo, entonces acuérdate de Romanos 3:20. Si viene el sincretismo, acuérdate de 2 Corintios. Si viene el antinomismo, entonces acuérdate de Tito. Él les dice, permanezcan fieles a la enseñanza, pero también les dice algo, dependan del Espíritu. Dependan del Espíritu Santo.
Él le dice, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes conocen la verdad, dice el verso 20. Tienen al Espíritu Santo en ustedes. No necesitan que les enseñen la verdad porque ya la saben. Ahora, esta dependencia del Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Jesús dice, y venga conmigo en Juan 14, Él hace esta promesa. Porque esto no es posible por sus fuerzas ni por la mía. Si de verdad el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, Satanás podría engañarnos de esta manera y nosotros caeríamos así de inmediato. Pero Jesús hizo una promesa en Juan 14, desde el verso número 16 y 17, dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es la promesa de Jesús que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Y cuando el Santo Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, Él va a traer de nuevo la enseñanza de Cristo a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que permanezcamos firmes en la enseñanza de Cristo. Esto no es en nuestras fuerzas. Es porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos guía a toda verdad. Esa es la promesa. Ustedes el cumplimiento de la promesa lo pueden leer en Hechos capítulo número 2 en casa, y el Espíritu de Dios viene a su iglesia, empodera a su iglesia y los discípulos salen a dar las buenas nuevas. Pero hay una aplicación, y venga conmigo a Efesios, en Efesios capítulo número 1, mire lo que dice la Escritura. Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice la Escritura, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza y gloria de Jesucristo. El Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía de que somos sus hijos. No hay que tenerle temor a este tipo de enseñanzas. Hay que permanecer firme en la palabra, en lo que se conoce, en lo que es la verdad, en la suficiencia de Cristo. Y esta fortaleza, viene del Espíritu de Dios, que es la promesa, la garantía de que somos sus hijos. Esto lo da Dios porque somos sus hijos. Ahora, miren lo que dice en 1 Corintios. ¿Cuántos alguna vez han dicho, pastor, no entiendo esto en la Biblia? Nadie. Yo sí he dicho varias veces, oiga, Señor, no entiendo esto. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, no entiendo lo que dice aquí, qué será lo que quiere decir? Miren lo que dice 1 Corintios 2, versículo número 12. ¿Llegó? 1 Corintios 2, versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Somos enseñados por el Espíritu Santo de Dios de todo aquello que Dios nos ha dado, simplemente por su gracia y porque somos sus hijos. Juan les dice, permanezcan fieles en la enseñanza y dependan del Espíritu. ¿Cuántos recuerdan esta historia del valiente general que les conté al principio? Que supo enseñar al pueblo para que guarden la fortaleza y así no sean atacados. Y de esa manera gocen de paz y de comunión entre ellos. Dios, como un valiente general, nos recuerda a través de esta epístola de Juan que van a venir enemigos. Enemigos astutos, enemigos engañosos. Vendrán enemigos que querrán desviarnos de la comunión que tenemos con Dios. Que vendrán y nos dirán cosas como lo siguiente, que necesitamos de un conocimiento más elevado para ser espirituales. Nos dirán que necesitamos hacer una obra de penitencia para que Dios nos ame más. O que necesitamos decretar algo
para la provisión de nuestras vidas o para alcanzar algún sueño. En resumen, queridos amigos, las enseñanzas sutiles de estos falsos maestros dirán, Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente, con Cristo no alcanza. Pero queridos amigos, en cambio Dios nos alienta y nos instruye a través de su palabra a que permanezcamos firmes en lo enseñado. Que podamos guardar su palabra. Que traigamos a mente cuando escuchemos alguna clase de enseñanza. Que estemos firmes en lo que ya nos ha sido enseñado. Que sepamos depender del Espíritu. Queridos amigos, usted ha puesto su confianza en Jesucristo. Usted tiene el Espíritu. Usted ya conoce la verdad. Ahora sí discierna lo enseñado. Ahora sí no se muevan. Queridos amigos, que nadie pueda robar su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Cuando estaba haciendo este mensaje y orábamos con mi esposa, me ponía a pensar en estas cosas de que hoy estamos inundados de robos y de peligros y de secuestros. Pero hay un enemigo mayor todavía. Lo que dejamos que entre aquí. Lo que dejamos que entre aquí. Si nosotros quitamos nuestro corazón de la Escritura y lo reemplazamos, hoy ya no voy a leer la Escritura, voy a poner a tal pastor en el YouTube. Es tan sutil, es tan suave el engaño, que van a querer robar tu relación con Dios. Pero queridos amigos, que eso no pase. No lo permitan. Estén atentos. Es como que en los retrovisores de la vida estén pendientes. ¿Qué viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo acecha? ¿Cómo lo quiere quitar? ¿Cómo lo quiere robar? La ordenanza es clara. Es permanecer firmes en la enseñanza de Jesucristo, en la suficiencia de Jesucristo. Es esa dependencia del Espíritu, es decir, Señor, fortalece mi vida para no caer en esta tentación. Tal vez aquí haya una persona que diga, pero no sé entonces cómo tener una relación genuina con Jesucristo. ¿Cómo es esto de tener una comunión genuina con Jesucristo? ¿Cómo me van a robar algo que no tengo? Fácil. Hoy es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Decir, Señor, soy pecador. Necesito tu perdón. Necesito ser tu hijo. Quiero esa comunión que está hablando Javier, la quiero. ¿Y saben lo que hace el Señor? Perdona al que procede con corazón humilde y reconoce su pecado. Y gozas de una verdadera comunión con Dios. Amén. Oremos.